Del ocultismo que estábamos llevando. Este sería el cuarto estudio y ya terminamos hoy porque el último día pues no nos dio tiempo. Un pequeño resumen rápidamente sobre todo lo que hemos podido dar en estos días. Vimos en el principio del estudio cómo Satanás tiene a sus trabajadores, seres humanos, ¿verdad?, que son pues agoreros, que son hechiceros, que son encantadores, que son mediums. Ahora cuando vas por la autopista desde aquí hasta Santa Cruz, por lo menos te encuentras 4 o 5 carteles, la India, el gurú, el no sé quién y el no sé cuánto, ¿verdad? Y cada uno se anuncia sin ningún pudor, sin ningún tipo de, no, yo soy medium, ¿verdad? Y está diciendo, bueno, yo hablo con los muertos y venid a mí que yo os voy a dar la solución a todas estas cosas. Y vas y ves todas en esta autopista, pues vas viendo, ¿no?, todos los carteles en los que se anuncian, todos los que sirven a Satanás. Vimos cómo Satanás tenía poder porque hizo varios de las señales que tanto Aarón como Moisés hicieron delante del faraón. Convirtieron las aguas en sangre, convirtieron las varas en serpientes, hicieron sacar ranas del Nilo. Pero a partir de que Éxodo capítulo 8, versículo 17, ya no pudieron seguir demostrando el poder que ellos tenían. Vemos que es un poder limitado, vemos que es un poder en el cual está limitado por Dios. Vimos también cómo la idolatría es una de las formas más fuertes que Satanás tiene para atar a las personas. Todo lo que es la idolatría, la adoración a los ídolos, a las estatuas, cualquier figura, tótem, santo, verdad, cualquier persona a la que se le den cualidades de omnipresencia o de omnipotencia, son ídolos delante de Dios. Vimos cómo también todo tipo de amuletos, de cartas, de astros, horóscopos, velas, trabajos, todo eso está prohibido de parte de Dios para sus hijos. Y no solamente para sus hijos, sino aún para los que no conocen al Señor, está en la ley de Dios. Vimos cómo Satanás es la cabeza de todo el ocultismo, cómo Satanás fue el sello de la creación angelical, cómo fue, y se nos menciona en Isaías 37, y en Génesis 3, en Éxodo 25, y en el Salmo 99, y en Ezequiel capítulo 10, vimos diferentes versículos en el que vimos cómo Satanás era un querubín, ¿sí?, grande, que llevaba una gran sabiduría, que fueron preparados para él los arpas y los instrumentos de música. Posiblemente era el que llevaba la adoración y la alabanza a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Este ser era el cuarto, o sea, es después de Dios el más sabio y el más grande de toda la creación. Y vimos también cómo fue su caída, cómo Satanás se llenó de orgullo, se llenó, ¿verdad?, de altivez, y como dice la palabra de Dios que cayó. Lo vimos en Isaías 14 y en Ezequiel 28, vimos cómo cayó de esa posición de autoridad, de esa posición de poder, de esa posición de gobierno por causa de su pecado. Vimos algunos de los nombres que mencionan las Escrituras, como el mentiroso, el príncipe de la potestad del aire, nuestro adversario el diablo, el dragón, la serpiente antigua. Vimos su naturaleza nueva, que es perversa, astuto, sagaz, enemigo de Dios, ¿sí? Y también pudimos ver cuáles eran sus obras: cegar los ojos de los hombres, tratar de poner la palabra de Dios como que no es la palabra fiel y verdadera, acosar y molestar a los siervos de Dios. Y también vimos quién será y qué es lo que va a pasar con él. Y leímos un versículo en el que decía que no iba a haber nunca más, ¿verdad?, memoria de él, sino que para siempre dejará de ser, en Ezequiel capítulo 28-19. Y también en Apocalipsis 20-10, cómo se nos dice que Satanás será echado en un horno, en un lago de fuego, ¿verdad?, y de azufre, donde terminará sus días, y allí será, dice la palabra de Dios, atormentado por todas las generaciones. También vimos cómo los espíritus inmundos, ¿verdad?, que son esos espíritus, esos ángeles que cayeron con él, 1/3 de la creación angelical. Lo pudimos ver en Apocalipsis también 12, del 3 al 4, cómo él se lleva consigo en su rebelión a 1/3 de los ángeles de Dios. Vimos cómo los espíritus inmundos son estos seres caídos, ¿verdad? Y vimos que
andan en lugares secos, que buscan reposo, que vuelven de donde salieron, y que si esa persona no ha encontrado a Cristo y no tiene a Cristo en su corazón y no ha cambiado su vida, pues entonces llaman a 7 peores que él y vienen a ser el postrer estado de esta persona peor que el primero. Y dice la palabra de Dios que así sucederá a esta generación que no quiere oír la palabra de Dios. Ahora, para terminar, vamos a estudiar cómo son esos demonios, cómo son esos espíritus inmundos. El único lugar en el que se nos muestra de forma física cómo son estos seres espirituales después de su caída. Apocalipsis 9, versículo 1 al versículo 11, vamos a leer. Apocalipsis, capítulo 9, del versículo 1 al versículo 11, el único lugar de la palabra en el que se nos enseña para saber cómo son. También dijimos que nada del ocultismo y de todo este mundo espiritual de Satanás, los cristianos podemos ir a buscarlo, sino que todo lo que tenemos que saber ya está escrito en las Escrituras. ¿Amén? No debemos de coger, ni podemos coger libros de esoterismo, o libros de no sé qué, o programas de no sé cuántos, para saber qué es lo que se mueve, no, porque entonces puede venir confusión a nuestras vidas, y podemos empezar a oír más la voz de Satanás que la voz de Dios. Todo lo que tú debes de saber sobre el infierno, sobre Satanás y sobre todo su mundo espiritual está escrito en la palabra de Dios. Vamos a leer, empezando desde el versículo 1 del capítulo 9 de Apocalipsis. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vemos cómo el mundo, hermanos, se va a enfrentar a todo el poder de Satanás. Cuando leemos en Romanos Romanos es el libro de la salvación para el hombre, es el libro que nos enseña toda la estructura de la salvación y las 5 doctrinas sobre la salvación. Y nos encontramos desde el capítulo 1, donde Dios dice que no se arrepintieron de sus malos caminos, ¿verdad? No se arrepintieron de sus hechicerías, no se arrepintieron de sus pecados sexuales. Dice, entonces Dios los entregó. Entonces Dios los entregó a lo que ellos querían. Una de las consecuencias de recibir la misericordia de Dios, de recibir la paz de Dios, o sea, de recibir la salvación de Dios y no querer hacer caso a eso, es que recibimos lo que nosotros estamos buscando. Es como, no sé, como una persona a la que la vas a salvar que está en medio del océano y no quiere, y no quiere, y no quiere. Llega un momento que dice, bueno, si quieres ahogarte, ahógate. ¿Verdad? Ya no hay nada que hacer. Te hemos mandado un barco, te hemos mandado un helicóptero, te hemos mandado a los guardas estos de la costa y no has querido saber nada, pues entonces ahí te dejo. O sea, el tiempo del Apocalipsis, hermanos, el tiempo del juicio de Dios, es donde Dios se va.
Es el tiempo donde Dios dice, bueno, el mundo ha recibido por 2000 años mi palabra, la presencia de mi iglesia, la presencia de mi Espíritu Santo, se ha estado predicando la palabra de Dios, no solamente se ha predicado en eso, sino que en el tiempo del Apocalipsis dice la palabra de Dios que 144.000 serán sellados para seguir predicando la palabra de Dios. No solamente eso, sino que vendrán 2 testigos de los cielos para predicar la palabra de Dios y aún así ninguno se arrepentirá. Y entonces Dios dice, bueno, pues entonces lo dejamos en manos de Satanás. Acuérdate que en este tiempo de la gran tribulación, en este tiempo del juicio de Dios, ya la iglesia no está. Amén, aleluya. Nosotros estamos en el reino de los cielos celebrando las bodas del Cordero. ¿Y aquí qué es lo que va a estar? Satanás, con la bestia, con el anticristo y con el falso profeta gobernando la faz de la tierra. Si ahora hay dolor, hermanos, si ahora hay sufrimiento en medio de la tierra, imagínate el caos en el que va a entrar la tierra cuando Satanás gobierne por 7 años la faz de la tierra. Amén. Y dice la palabra de Dios que se abrió un pozo en los abismos de la tierra. O sea, debajo de lo que nuestros pies están pisando, debajo de la corteza terrestre, están y hay abismos de Satanás. Lugares que el hombre no ha llegado, lugares donde el hombre no ha descubierto todavía ni las entradas de la tierra, pero que están allí guardados, dice la palabra de Dios, en prisiones para ser soltados en el momento que deben de ser soltados. Y este es uno de los momentos. Dice la palabra de Dios que se abrió el pozo del abismo y que subió un humo de ese pozo y que oscureció el sol y por causa, ¿verdad?, del aire, del humo que subió. Y dice que salieron langostas sobre la tierra. Las langostas son plagas, ¿verdad? O sea, las langostas son millones de bichos que salen de África y que se llevan por delante cosechas enteras. Son capaces de destruir campos de trigo y campos de cebada y árboles enteros y quemar todo el fruto en cuestión de segundos, porque son voraces y porque se llevan todo por delante. Pero lo bueno de esto, y es como nos damos cuenta de que no está hablando del bicho físico de la langosta, es que se le dice que no pueden comer hierba verde. Entonces, si no pueden comer hierba verde, las langostas, ¿qué eran? Está hablando, ¿verdad?, poniéndonos el símil, la comparativa de una langosta por los millones de bichos que son como demonios. Millones de demonios que son soltados sobre la faz de la tierra, pero con un tiempo limitado, 5 meses. Enero, febrero, marzo, abril y mayo. 5 meses, hermanos, donde en la tierra no habrá muerte. 5 meses donde la gente querrá morir por causa del sufrimiento de sus vidas, pero no hallarán la muerte, dice la palabra de Dios. En esos 5 meses será como experimentar el mismo infierno, pero solamente por un tiempo limitado de 5 meses, no por una eternidad. Y dice la palabra de Dios que se les da poder sobre los hombres, pero no para terminar con sus vidas, sino para atormentar a los seres humanos, como el tormento del escorpión que hiere al ser humano. Cuando un escorpión te pica, sientes un dolor agudo, porque el veneno que entra en el corriente sanguíneo comienza a trasladarse, o sea, si te pica en el pie y empieza a entrar el veneno en ese sistema de riego sanguíneo y empieza a recorrer todo el cuerpo, y según te va subiendo, te va paralizando y te va doliendo, hasta que llega al corazón, paraliza el corazón y llega la muerte. Es un dolor tremendo. Los que han sido picados por escorpiones o por víboras te dicen que es uno de los dolores más profundos que uno puede sentir dentro del ser humano. Y este es el sufrimiento que van a tener estas personas. Ahora, ¿cuál es el aspecto de las langostas, de estos demonios que la palabra de Dios nos habla? Dice que es una mezcla de hombres, animales y reptiles. Y te das cuenta en la mitología griega, en la mitología de los filisteos, en la mitología también de los incas, de los aztecas, en toda la mitología de los hindúes, te das cuenta que todos los dioses son representados como mitad humanos y mitad animales.
Tienes al dios Dagón, que era el dios de los filisteos, que era mitad pez y mitad humano. Tienes a Poseidón, el dios de los mares, ¿verdad? De la misma manera. Centaurus, que era mitad hombre y mitad caballo. O el Minotauro, que era un hombre junto con un toro. Y te das cuenta cuando tú estudias toda la mitología desde los egipcios, o sea, las más antiguas de la faz de la tierra, te das cuenta que son representados esos dioses como mitad seres humanos y mitad animales y mitad reptiles. Y esto nos habla de que todos esos dioses que han querido usurpar el trono de Dios sobre la faz de la tierra han sido inspirados por Satanás. Seguramente que muchos los vieron, como muchos profetas de Satanás han visto cosas y representaron todas esas figuras a nivel, ¿verdad?, de la pintura y de las artes. También dice la palabra de Dios que lo ve como un ejército listo para la guerra. Están perfectamente organizados. El mundo espiritual está completamente organizado por Satanás. Son escuadrones de Satanás preparados para la guerra, preparados para combatir contra tu alma, preparados para combatir contra la iglesia, preparados para combatir contra cualquiera que se levante en el nombre de Cristo. Satanás los tiene preparados y los tiene organizados para pelear la batalla en el mundo espiritual contra los ángeles de Dios. No es un mundo espiritual donde cada uno va a lo que quiere. No, hermanos, tienen un gobernador. Aquí hemos visto que uno de sus gobernantes, y luego lo vemos, es Apolión o Abadón. O sea, tienen diferentes lugartenientes que manejan estos demonios. Y el mundo se está comenzando a enfrentar a estas potestades de Satanás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dijo, la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y cuando tú amas más las tinieblas que la luz, entonces Dios te deja en manos de las tinieblas. No hay peor castigo de parte de Dios, hermano. O sea, cuando Dios te está metiendo vara, cuando Dios te está golpeando, di gloria a Dios. Amén, aleluya. Porque quiere decir que sigues siendo su hijo. Cuando Dios todavía te habla en tu conciencia y te dice, eso que tú has dicho está mal, eso que tú... Sí. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios corrige a los que son hijos. Lo malo es cuando Dios te deje. Cuando tú no oigas a tu conciencia. Cuando ya le digan, es que ya estoy cansado de que me estés todo el día reprendiendo, de que... Sí, bien, te dejo. ¿Y te dejo qué? En manos de la oscuridad, de las tinieblas. Hermanos, que podamos ser personas que amemos la corrección de Dios. Amén. Porque el ser humano necesita ser corregido por nuestra forma de ser. Y dice la palabra de Dios que son como un ejército listo para la guerra. Y cuando nosotros estamos en el día de oración, cuando nosotros estamos en el día de ayuno como iglesia, hermanos, nos estamos enfrentando a esos ejércitos de millones de ángeles. Y esa es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia no es hacer congresos, la labor de la iglesia no es levantar organizaciones para que la gente se sienta bien. No, la labor de la iglesia es enfrentar el mundo espiritual de Satanás. Aleluya. Es plantarte en la tierra donde Dios te ha puesto y decirle, Señor, alrededor mío no veo que brille tu luz. No veo que brille la justicia, no veo que brille la salvación. Necesitamos que este tiempo sea un tiempo de avivamiento, Señor. Necesitamos, ¿verdad?, levantar un tiempo de gracia sobre esta tierra. Y en ese momento, Satanás comienza a actuar. En el momento que tú te pones en pie, Satanás se pone a ponerse en pie de guerra en contra de todos los que quieren ir en contra de sus potestades. Dice la palabra de Dios que tienen coronas de oro, estéfanos en griego. Esas coronas implican que serán invencibles durante esos 5 meses. Nadie les podrá hacer frente. Las coronas nos hablan de autoridad, nos hablan de poder, nos hablan de gobierno. Y cómo le ha sido entregado a Satanás coronas de parte del ser humano por causa de su pecado. Cuando tú como padre no ocupas el lugar que te corresponde delante de tus hijos, estás delegando esa corona de autoridad a la sociedad, a la MTV, al cine, a la radio. Amén.
Cuando nosotros no ocupamos el lugar de autoridad que tenemos que ocupar como iglesia, en el lugar en el que Dios nos ha puesto en este norte de Tenerife, esa corona de autoridad pasa a los que son inconversos. Y así está el mundo, hermanos, porque la iglesia ni los hijos de Dios han ocupado el lugar que deben de ocupar. Leíamos cómo Pablo se pone en medio de Atenas y se pone allí a desarmar todo aquello. Dice que por 2 horas estuvieron clamando: grande Diana de los ejércitos. Por 2 horas. Por 2 horas todo un estadio como el Heliodoro Rodríguez López gritando a su diosa para que viniese, ¿verdad?, a poner orden y que no cambiasen las cosas. Aleluya. Dice que tienen caras humanas, lo cual nos habla que no son seres irracionales, sino inteligentes en cuanto a la maldad, con conciencia, sabiendo de dónde vienen y qué deben de hacer. O sea, no son seres que no actúan de una forma como ellos quieren, no, sino que tienen esa conciencia en sus vidas, en su cabeza, esa mentalidad para dañar al ser humano, cavilando todo el día para cómo dañar y cómo llegar a dañar tu vida. Satanás y sus demonios están todo el día cavilando. A ver cómo puedo llegar a fulanito, a ver cómo puedo llegar a menganito, a ver cómo puedo hacer que esa persona caiga del lugar en el que Dios lo ha puesto. Dice que tienen cabello de mujer. Esto nos habla del poder de seducción que tienen. Nos vemos en la palabra de Dios que el hombre más fuerte que fue Sansón y el hombre más inteligente que fue Salomón, los dos cayeron por el mismo lado, que fue el adulterio, que fueron las mujeres. Y nos vemos cómo estos demonios tienen esa sensualidad en sus vidas, tienen esa sensualidad para llevar al hombre a la sensualidad, a todo lo que es y que tiene que ver con los sentidos y con el placer del cuerpo. No nada espiritual, sino todo lo contrario, ser personas almáticas, ser personas sensuales que se mueven solo por la necesidad de sus cuerpos. Y ahí es como encontramos a la mujer samaritana, ¿verdad? Tantos maridos has tenido y ninguno, ¿verdad?, te ha dado el placer, ninguno te ha dado la capacidad de ser feliz, la capacidad de estar bien, plena, ¿verdad?, sino que sigues viniendo a buscar agua. Hermanos, porque la sensualidad y los placeres que el ser humano y que Satanás puede poner en nuestro camino son placeres pasajeros. Son placeres que no van a llegar a ningún lado. Tendremos más sed que cuando empezamos a cometer el pecado. Somos atraídos por la sensualidad de los demonios, somos atraídos por ese poder sensual de Satanás, y cuando hemos dado a luz el pecado, nos encontramos que estamos más rotos que al principio, porque tienen esa capacidad de imantar, ¿verdad?, a los seres humanos, atraerlos hacia sí. Dice que tienen dientes como dientes de león. Esto nos habla de su ferocidad. Los demonios son voraces, son sanguinarios, son crueles. Un demonio es lo más rabioso y feroz que pueda haber sobre la faz de la tierra. No tienen la misma compasión hacia el hombre, sino que buscan la oportunidad para meterse en su vida, en su familia y destruirlo todo. Dice la palabra de Dios que Satanás está como león rugiente alrededor, esperando a quien devorar. Y estos seres demoníacos tienen dientes como dientes de león, porque quieren devorar sus presas, y quieren devorar al ser humano, y quieren devorar a nuestros hijos, y quieren devorar todo lo que está por delante. Y lo vemos cómo se está llevando por delante a millares y millares de jóvenes, de adolescentes, de matrimonios, ¿verdad?, alrededor de nuestras familias. Hermanos, que podamos abrir, ¿verdad?, nuestra mente a todo este mundo espiritual. Dice que había un estruendo como de muchos carros. Nada los detiene, solamente el poder de Cristo. Pero el problema en ese tiempo es que ya no va a estar el poder de Cristo. Ya no va a estar el Espíritu Santo, ¿verdad?, como lo conocemos en este momento, en el cual está impidiendo que la obra de Satanás sea hecha por causa de la iglesia. Pero una vez que la iglesia sea llevada y sea arrebatada a los cielos, entonces estos van a tener libertad para hacer lo que quieran con los seres humanos.
Aleluya. Nada los va a detener, hermanos. Y esto debe de preocuparnos como hijos de Dios, pensando en el dolor y en el sufrimiento que el ser humano va a tener que afrontar. Dice que sus colas tienen colas como colas de escorpiones y también aguijones para atormentar al ser humano, atormentándolo en las mentes de las personas, llevándolos a la esquizofrenia, a la locura mental, llevándolos a las enfermedades mentales en las cuales cada vez el ser humano está más y más metido. Una de las enfermedades de mayor auge del siglo XXI son las enfermedades mentales. Los mayores productos de farmacia que más se venden tienen que ver no con las enfermedades físicas, sino con las enfermedades del alma, las enfermedades de la mente. ¿Por qué? Porque estamos siendo atormentados por demonios, millares de ellos. Y la sociedad, porque no ha querido recibir a Cristo, entonces va a entrar y está entrando en esa depresión mundial y en ese dolor mundial del corazón, de las almas y de las mentes, donde cada uno va a estar como loco. Se pegarán hasta cabezazos contra las paredes, yo qué sé, se tirarán se intentarán despeñar por cualquier lado para intentar escapar del dolor. El problema es que si mueres, más dolor, porque es una eternidad. Sí. Aleluya. Y estas colas como escorpiones, ¿verdad?, nos hablan de esa capacidad de tormento que Satanás tiene en contra del ser humano. Por eso no hay paz en las personas que no conocen a Cristo, porque están siendo picadas y están siendo aguijoneadas por estos demonios sobre sus vidas. Personas que empiezan a tener temores, depresiones, pensamientos de suicidio, que tienen visiones, que ven sombras. Todo eso solamente es el comienzo de una vida fuera de Cristo. Dice que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Estos demonios tienen un ángel caído como rey de ellos, una potestad de Satanás, un principado más fuerte que ellos, que los gobierna a todos y cada uno de ellos. Vimos también cuando estuvimos estudiando Esdras, Nehemías y Daniel, como cuando Daniel se le aparece el ángel Gabriel y le dice, bueno, desde el primer momento vine, pero se me levantó el príncipe de Persia y tuvo que venir el arcángel Miguel a ayudarme para poder deshacer estas obras. Dice, y cuando terminemos contigo, el príncipe de Atenas y de Grecia vendrá a pelear contra nosotros. Vemos cómo Satanás tiene, ¿verdad?, estas potestades, estos principados que están puestos en lugares de autoridad de los lugares del mundo. Sobre estas tierras, sobre esta tierra hay un poder de Satanás gobernando estas tierras desde la caída del ser humano. Desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, Satanás ha tomado posiciones espirituales claves. Y por eso ves y repites el mismo patrón de la historia del ser humano, porque no ha cambiado absolutamente nada. Y ves todos los imperios que se han levantado y cómo son las mismas fuerzas espirituales y cómo tienen los mismos registros y cómo tienen las mismas características uno detrás de otro. El antisemitismo, el querer ser dioses, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque son autoridades puestas por Satanás para gobernar el mundo por completo. Y solamente, hermanos, entrando en el ayuno, entrando en la oración, entrando en la guerra espiritual, podemos deshacer las obras de Satanás a través de la sangre de Cristo. Nadie en este mundo, hermanos, es neutral, porque estamos entre dos mundos. O el mundo de Dios o el mundo de Satanás. Bajo el gobierno de Dios o bajo el gobierno de Satanás. Nadie puede decir, bueno, yo soy neutral, ¿verdad? Como Suiza en la Segunda Guerra Mundial. Yo me pongo aquí y yo ni soy de los aliados ni soy de los nazis. Yo aquí tranquilo. No, en el mundo en el que vivimos, o tomamos partido por Dios o tomamos partido por Satanás. O estamos bajo la influencia de Dios, bajo la influencia de su bendición, bajo la influencia de su palabra, bajo la obediencia a Cristo, bajo la sangre del Cordero de Dios, o estamos fuera de la presencia de Dios. Aunque nos llamemos cristianos, aunque vengamos a la iglesia.
Hay otro mundo, ¿verdad?, que nos puede engañar y que nos puede creer. Tú le preguntas a cualquier persona que está en una religión y te va a decir que él siente, te va a decir que él percibe, te va a decir que él se siente tal y no sé qué. Sin embargo, está bajo las manos de Satanás. Porque solamente se puede estar bajo la sangre del Cordero de Dios, bajo la obediencia de la palabra de Dios, habiendo venido con los pecados delante de Dios para que sean perdonados. Aleluya. Y después de ver todo este mundo espiritual, hermanos, que nos puede asustar, ¿verdad?, que nos puede decir, bueno, y ahora entonces, ¿qué hacemos? Se levantó uno, que fue Cristo. Aleluya. Amén. Se levantó el Cordero de Dios. Viendo cómo pasaban todas estas cosas, hubo uno llamado Jesús, hubo uno, ¿verdad?, que es el Mesías, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Hebreos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Nosotros, nacidos de nuevo, no estamos bajo el gobierno de Satanás, no estamos bajo la influencia de Satanás, sino que estamos en el lugar santísimo. Amén. Estamos en el lugar de la presencia de Dios. No porque nosotros nos lo merezcamos, como dice la religión, a través de nuestras obras, a través de las fundaciones, a través del trabajo, sino por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. En su carne, hermanos, como Él se hizo débil siendo el más fuerte, como Él se hizo humano siendo Dios entre todos los dioses, y cómo habitó en medio nuestro, poniéndose puesto en el espacio, en el tiempo, en el sufrimiento, en el hambre, en la sed, en las necesidades. ¿Qué necesidad tenía Cristo? ¿Qué necesidad tenía Dios, verdad, de venir y de dar su vida por cada uno de nosotros? Ninguna. Nadie escuchó su palabra en los tiempos de Noé, nadie escuchó su palabra en los tiempos de Sodoma y Gomorra, nadie escuchó su palabra cuando Dios trajo a tantos y tantos profetas. Él podría haber dicho, bueno, aquí hemos terminado, y aquí se terminó todo, pero Él entregó su vida, hermanos, por cada uno de nosotros. Y esa entrega, dice la palabra de Dios en Mateo 27, dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aleluya. ¿Qué acontecimiento tan extraordinario Gloria a Dios. Aleluya. sucedió en el cosmos? Que dice la palabra de Dios que el sol se oscureció, que hubo tinieblas en el mismo momento en el que Cristo fue levantado en la cruz y dijo: consumado es, y fue abierto su costado. Dice que la tierra tembló, que se conmovieron los sepulcros. Dice la palabra de Dios, como hemos leído, ¿verdad?, que las rocas se partieron. Amén. Porque hubo un acontecimiento cósmico, hubo un acontecimiento mundial en el cual Cristo estaba rompiendo los poderes de Satanás. Estaba quebrantando las autoridades de Satanás. Estaba rompiendo todo lo que Satanás había levantado durante 4.000 y 5.000 y 6.000 años delante de las naciones. Satanás lo rompió en un abrir y cerrar de ojos. Y dice la palabra de Dios que el velo se rasgó de arriba a abajo, hablándonos de cómo la obra es hecha desde los cielos hacia la tierra y no de la tierra hacia los cielos. Sino que el velo, y el velo, hermanos, no era una cortinita como nosotros pensamos que tenemos en casa. El velo era grueso, era un velo grueso de piel, y o sea, no es que se hizo como las medias, una carrera de esa, no, se partió, hermanos, se partió. Y dice la palabra de Dios que muchos sepulcros fueron abiertos. Nos está hablando, ¿verdad?, de cómo el poder de la muerte iba a ser derribada y de cómo el poder de la muerte iba a ser quitada de las manos de Satanás. Cómo el Evangelio triunfó, cómo el triunfo de Cristo fue más allá de lo que nuestros pensamientos pueden pensar. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, está hablando Pedro, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo y las glorias
que vendrían tras ellos. Claro que hubo sufrimiento, hermanos. Claro que hubo guerra. Claro que hubo momentos de dolor y de sufrimiento como estamos pasando. Pero terminan los tiempos de dolor y comienzan los tiempos de gloria. Y comienzan los tiempos de resurrección. Se ría quien se ría. Amén. Y nos miren como nos miren. Llega el tiempo de la gracia y de la misericordia de Dios sobre estas islas. A estos, dice, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas, escúchalo bien, en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Cuando los profetas estaban hablando y estaban escribiendo, ¿verdad? Isaías estaba diciendo, he aquí un hijo os es dado, ¿verdad? Nació de una virgen y sobre sus hombros será el imperio y como cordero se lleva. Ahí estaban los ángeles mirando. Santo Dios. Porque a los ángeles no se les dio la revelación de la palabra. Los ángeles no tenían la revelación de la palabra, sino que fue dado a los hombres. Y los ángeles estaban allí mirando desde arriba diciendo, bueno, ¿y qué está escribiendo Isaías? ¿Y qué está escribiendo Ezequiel? ¿Y qué está escribiendo Daniel? Dice que miraban y anhelaban los ángeles. Aleluya. Lo que nosotros tenemos, la bendita palabra de Dios. Aleluya. Y nosotros puede pasar una semana y ni tan siquiera la abrimos. Ni tan siquiera la miramos. La tenemos allí puesta en la vitrina. O la tenemos allí antes de dormir. Y rápidamente un versiculito rápido para que te dé. Y los ángeles anhelaban. Aleluya. Desde los cielos. Mirar qué estaban escribiendo. ¿Qué revelación es esa que Dios está trayendo? ¿Qué revela? Porque ellos sabían que estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos veían al Espíritu de Dios inspirando a cada hombre, a Moisés, a Josué, a Daniel, a Jonás, ¿verdad? A Enoc, como Enoc decía todas esas palabras proféticas que lo dice luego Judas, y él veía cómo Joel profetizaba, en los posteros tiempos derramaré de mi Espíritu Santo. Y los ángeles diciendo, ¿y qué será eso del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne? Hasta que vieron todas las cosas hechas, hermanos, y las vieron cómo se estaban cumpliendo a través de la iglesia de Cristo. Aleluya, nosotros tenemos una gran labor que hacer a través de la tierra, predicar el bendito y glorioso Evangelio de Cristo. Crean o no crean, yo les digo, a veces predicamos para salvación y otras veces predicamos para condenación. No todo lo que predicamos es para que la gente se salve. Dios nos pone a veces a predicar para juicio. Para juicio de esas personas, para juicio de esa ciudad, para juicio de esos gobernantes que no quieren escuchar, pero al menos escucharon la voz de Dios. Aleluya. Y cómo Dios ha puesto ese bendito evangelio en nuestras manos para predicarlo. Si Satanás hubiese conocido la sabiduría que había en esa palabra, no hubiese llevado ni había incitado a las masas a llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agrada a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. Si el hombre no quiso oír, y el hombre no quiere oír todas las evidencias físicas, matemáticas, históricas de la existencia de Dios, cómo toda la creación tiene un orden, cómo toda la creación tiene, ¿verdad?, una forma de ser. O sea, cualquier cosa que tú ves, esta lámpara, por ejemplo, compuesta de madera, compuesta de hierro, compuesta de cables, ¿cómo pudo ser el resultado de la explosión de un árbol, más la explosión de la planta de algodón, más la explosión del hierro? ¿No vemos diseño ahí? ¿Ustedes ven diseño ahí? Vemos diseño, vemos color. Entonces, ¿cómo podemos decir? O sea, las cosas que nosotros creamos, decimos, tienen diseño, tienen un diseñador detrás, tienen una forma específica, ¿verdad? Y cuando nos encontramos con la naturaleza, decimos, no, es obra del azar. Es obra de la explosión. Es obra, ¿verdad?, de que los átomos explosionaron y de repente se pusieron a crear cosas. Aquí vemos diseño y no vemos diseño en el ser humano.
Y Dios dice, si a través de la sabiduría que yo os he dado, a través de la sabiduría en las estrellas, a través de la sabiduría de la naturaleza, dice que cuenta la gloria de Dios y que ella está contando la grandeza de Dios, no habéis querido escuchar. Ahora entonces se os he puesto la locura de la predicación. ¿Y cuál es la locura de la predicación? Dios hecho hombre, muerto en una cruz y resucitado al tercer día. Aleluya. Aleluya. Y eso, hermanos, es una locura para los no creyentes, pero ese es el Evangelio de salvación. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3, 18 al 20 y Efesios 4, del 8 al 10, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Y en Efesios 4, del 8 al 10 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió no es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. O sea, Cristo cuando muere, hermanos, en ese periodo entre la muerte donde fue sepultado en el sepulcro y el día de la resurrección que fue, ahora lo celebraremos el domingo, ¿verdad? En ese periodo dice la palabra de Dios que descendió a las profundidades de la tierra. Descendió a donde estaban los espíritus, ¿verdad?, que habían desobedecido en otro tiempo. Cuando Cristo baja a las profundidades de la tierra, allí están las generaciones de Noé. Allí están las generaciones de Sodoma y de Gomorra. Allí están las generaciones de todos los hombres hasta ese día que habían vivido sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios que predicó el Evangelio. Esa palabra predicar, hermanos, no es evangelizar, sino la palabra es keruso, que significa proclamar la gloria de Dios. Proclamar la victoria de Cristo. Porque esas almas ya no tenían la oportunidad de ser salvas. Y no tenían más oportunidad, como no lo va a tener el ser humano después de muerto, volver otra vez a la vida. Sino que la palabra de Dios dice que en esas profundidades fue y proclamó su victoria sobre las fuerzas de Satanás. Y proclamó su victoria sobre la muerte, y proclamó su victoria sobre todos los principados y las potestades, y desde ese momento ascendió a los cielos. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Cristo descendió a las profundidades de la tierra y allí estaban todos los que se habían reído de Noé. Ahí estaban todos los que se habían burlado por 100 años de Noé. Ja, 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 Noé, ¿cómo dices tú que va a llover si no va a llover? ¿Cuándo ha llovido sobre la faz de la tierra? Siempre estás diciendo lo mismo. El año pasado lo dijiste, el anterior lo dijiste, y llevamos 30 años esperando a que llueva. Pero un día llovió. Amén. Y solamente 8 personas fueron salvas, hermanos. Del mismo modo está la iglesia en este momento. Sí, Señor. Aún hasta los mismos cristianos pensando, ¿cuándo va a venir Cristo? Lleváis anunciando la venida de Cristo 2000 años. Personas cristianas o personas que han conocido el Evangelio te lo sueltan a la cara. Ya Pablo decía que el Señor iba a venir y han pasado 2000 años. Y ahí estaba Cristo en las profundidades de la tierra diciéndoles, os demuestro con mi presencia que veis que he sido el vencedor sobre el pecado y sobre la muerte y sobre el mundo. Amén, aleluya. Y Cristo fue elevado a los cielos, hermanos. Él no estaba allí muerto, perdiendo el tiempo. Él no estaba allí, ¿verdad?, buscando como Buda y buscando como otros, los filósofos griegos, No, Él no estaba allí buscando a ver si encuentro la paz. No. Él arrebató, dice la palabra de Dios, el poder de la muerte. Aleluya. Y descendió a las profundidades de la tierra. Qué filósofo, qué Dios, qué hombre ha podido descender a esas profundidades y predicar el Evangelio. Predicar la gloriosa, aleluya, victoria de Jesucristo sobre todas las cosas. Y por último, hermanos, Colosenses 2 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, y quitándola de en medio y echándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya.